Hemos visto, llevamos 3 clases. La primera clase hicimos una introducción, las 2 primeras, donde hablábamos que para entender las runas es necesario entender el símbolo, que para entender el símbolo es importante desarrollar el hemisferio derecho. Vimos en esas 2 clases cómo opera el símbolo, cómo las religiones de tradición están embebidas en símbolos, qué papel juega el símbolo. También hablamos de cómo los maestros escondieron en los símbolos secretos, que los símbolos están vivos, que son llaves, ¿sí? Y que la mayoría no conocen pues los secretos, sabiendo que los ven ahí. También vimos la clase anterior, vimos los 2 tipos de conocimiento, el conocimiento intuitivo y el conocimiento intelectivo, pues haciendo un pequeño repaso para hacer el empalme, porque ya llevamos 15 días sin estar, y que la mayoría de nosotros nos movemos desde el hemisferio izquierdo, que es el conocimiento intuitivo, y lectivo e intelectual, y que para poder manejar el lenguaje de las runas pues tenemos que ir desarrollando otra parte del cerebro que normalmente pues no manejamos. Vamos a entrar hoy a definir lo que son las runas. Vamos a definir lo que son las runas. Runa es una palabra indígena de los antiguos alfabetos germanos. O sea, los alemanes y nórdicos, los pueblos del norte de Europa. ¿Qué caracterizaban estos pueblos? Mucho frío. Para sobrevivir tenían que salir al mar, de los mares más turbulentos, según me han dicho. Yo no he ido por allá, pero me han dicho son de los mares más bravos que hay. Después entenderemos eso cuando veamos al viking, que es lo que conocemos como el vikingo, que es el yogi. Entonces, después cuando hablemos del arquetipo del vikingo, cuando hablemos de todo eso, ¿por qué así? Esta palabra runa significa misterio, secreto, sabiduría oculta, signo mágico. O sea, la palabra runa significa misterio, secreto, sabiduría oculta, signo mágico. Es similar a la palabra arcano, y la palabra arcano la conocemos es en el tarot egipcio. Cuando hablamos del tarot, hablamos de arcano. De pronto podría ser la otra propuesta más adelante, trabajar el tarot. Las runas encarnan los secretos de la naturaleza y son en sí misma la clave para entender esos secretos. Casi siempre donde ustedes vean una película de magos, pero de magos antiguos, o sea, los que usaban los sombreritos como los de Harry Potter, pues, que se usan ahí, o el del mago Gandalf, que es el sombrerito que va arrugadito hacia arriba como en pirámide, no el sombrero de copa de los magos de ilusión de circo. Las runas son además una yoga corporal
una yoga de ideogramas, o sea, ideas que se plasman en forma gráfica. Son dos mágicas fórmulas numéricas mediante los cuales se intenta producir ciertos efectos mágicos. Son dos fórmulas numéricas mediante los cuales se intentan producir ciertos efectos mágicos e impregnan nuestra materia y vibraciones con energía. Ahí vamos notando la diferencia entonces. ¿Se intenta qué? Los cuales intentan producir ciertos efectos mágicos e impregnan nuestra materia de vibraciones energéticas. Ahí vamos notando la diferencia entonces entre lo que es las runas como arte meditativa con las otras artes meditativas, como con el tai chi, el qigong, la yoga, la meditación zen. A ver, a pesar de que son una yoga corporal, casi nadie habla de eso como una yoga, o sea, como un camino para hacer con el cuerpo. Sí, la gente siempre asocia la yoga a esos ejercicios de India tirados usted en el piso. Estas no son no hay ninguna en el piso, todas son, por ejemplo, parados o inclinados, ¿sí? Y de los únicos maestros, antes de haber conocido ese libro Futar, que es como el libro más de los que yo conozco de runas, como el que conserva más el secreto, fuera de ese, el único que habló de hacer las runas con el cuerpo fue el maestro Samael. Usted coge cualquier persona, cualquier maestro, cualquier curso, píntelas, dibújelas, hágalas en piedra, hágalas en madera, cualquier cosa, pero hágalas afuera. Entonces ya aquí es empezar pues como, y mire que aquí venimos haciendo ese ejercicio. Los ejercicios rúnicos son un judo. Judo. ¿Qué han entendido nosotros por judo? Yugo. Yo dije, ¿fue qué? Judo. Usted dijo judo. Ah, sí. No, es judo. Exacto. Normalmente hemos entendido por judo un arte marcial que hay en Japón. La palabra judo se descompone de dos partes. La primera es yud, sí, que significa unión, de la misma de donde viene yoga, o sea, de la misma raíz de donde viene yoga es yug. Y do, camino, vía, pero no cualquier camino. Normalmente se refiere a como un camino psicológico, energético y espiritual. Judo. Entonces, los ejercicios rúnicos son un judo. Y si usted consulta en el señor Google, que sabe tanto, no va a encontrar sino tiradas de runas. El oráculo, tiradas de runas. Y realmente eso era el valor agregado. Ese no era la función ni siquiera de la media, ni lo mucho menos lo importante. Sí. Los ejercicios rúnicos contienen una postura sagrada que en lenguaje nórdico, traduce o se llama estada.
la postura, que normalmente es la runa, pero que la hacemos con el cuerpo. O sea, el judo rúnico implica una postura sagrada, una respiración, esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de yo ir a hacer las runas con el cuerpo tiene que tener esos elementos. Es como cuando vamos a preparar un plato, si le falta un ingrediente le queda como faltando, ¿cierto? El plato no queda completo. Trae oración, que normalmente La oración también se le incorporó con más normal, sí, la práctica. intención. Ahí va en la oración va la intención, y como es magia, el poder de la intención lo es todo. Realmente cuando usted pone una intención, mire, usted tiene la manera de comunicarse con el inconsciente colectivo, con su mente. El inconsciente colectivo, para conectarse con el inconsciente colectivo, usted necesita un módem, y ese módem es su subconsciente. Todos tenemos el subconsciente. El inconsciente colectivo son los universos múltiples de los científicos, o es también conocido como los archivos acásicos de los esotéricos, o es la matriz divina de Gregg Braden. O sea, es donde la naturaleza, desde donde la naturaleza hace todo. Sí. Y nosotros tenemos acceso, pero nosotros podemos tener cerca de 60.000 pensamientos locos durante el día. Entonces, ¿qué hace la matriz divina, el universo ahí? Que dice, bueno, de esos 60.000, ¿cuál es el que este man quiere? Sí. Entonces, ¿sabe qué hace el universo? O la matriz divina, los universos múltiples. No hace nada. Porque ¿cuántos pensamientos locos tiene usted? Ay, se me quemó la sopa. Ay, dejé el crochet sin hacer. Ay, tengo que ir para pagar servicio. Entonces, 60.000 pensamientos así. Entonces el universo no le para bolas. Entonces, para que el universo le pare bolas, cuando usted pone una intención, y esto del poder del intento lo dicen los chamanes, los brujos, los iniciados, de eso hablan todos. El que mejor habla de eso, más me gusta, es Chopra, que habla del poder de la atención y la intención. Hablaremos un poco de eso cuando hablemos de las runas como magia, porque vamos a hablar de las runas como magia, vamos a hablar de las runas como oráculo, vamos a ver de las runas como talismanes y como amuletos. Ni siquiera diferenciamos lo uno y lo otro. Todo eso lo vamos a ver. Muchas cosas que te va a servir para la vida y que aborda todo. Entonces, cuando usted pone una intención, así, ¿qué es una intención? No, me voy a cerrar la puerta. Cuando usted pone una intención, ese pensamiento se enfocó y tiene fuerza. Entonces el universo dice, este man lo que quiere es esto. Y entonces ahí opera. Por eso lo dicen que a nivel de magia, del poder de crear las cosas, la intención lo es todo. ¿Sí? Entonces, la oración, tenemos postura, respiración y oración. Y la oración es la intención. Si usted no pone la intención, entonces, como ha pasado con algunos grupos que no les ha gustado el cuento religioso, entonces les gusta la magia, pero no. Entonces llegan y empiezan a hacer las runas, cualquiera que sea. ¿Quién coge toda esa energía? ¿Para dónde se va todo eso? El ego o el cuerpo de dolor. Todos tenemos un cuerpo de dolor que a toda hora está pidiendo alimento. Ese cuerpo de dolor se formó en la infancia y hasta de vidas pasadas trae ese dolor. Entonces, por eso es que usted monta una chiripiorca, se llena de mocos para sufrir, para tener dolor. Entonces todo eso es lo que lo coge. ¿Para dónde se va toda esa energía? ¿Y qué se está haciendo usted? Más daño que bien. Entonces, importantísimo este cuento de una oración. ¿Qué es? Poner la intención hacia donde quiero eso. ¿Han visto cuando veo yo las prácticas que siempre es invoco a la Madre Divina? Eso es una cosa que lo aprendí de mi maestro.
el discípulo que se olvida de su madre se extravía y cae en el error. Como uno es un bebecito en las cuestiones de la magia y de estas cosas, lo mejor es poner a los duros por delante, sus guías espirituales y su madre espiritual. Entonces yo siempre pido, madre mía, ¿cómo? Y a los duros. Claro, los duros, siempre, esos son los duros. Poner los duros, los ángeles, los guías, sí, que vayan por delante para, hermano, si cometo un error, arréglame el entuerto. Somos bebecitos en este camino, por eso hay que poner eso. Sí, por eso uno en Reiki, que maneja la energía, todo lo que maneja la energía, pone una intención y una intención de amor y de servicio. Y cualquier cosa ellos te lo arreglan, porque así es, están para eso. Sí. Y como la energía sigue el pensamiento, ¿sí? Y como la energía sigue el pensamiento, la intención, y el pensamiento consulta con la intención y la intención con el corazón. Entonces es importante siempre causar los trabajos rúnicos por medio de la oración. Y el otro elemento que tienen es mantras. Cuando hablemos de las runas como magia, la magia de las runas, porque ese es otro concepto, nosotros le hemos relegado la magia a un aspecto mítico. No, magos solo existieron antiguamente y eso no existe. Y nos vamos a dar cuenta que realmente que la vida misma es magia y milagrosa. Solo que no hemos metido tanto con la tecnología que ya no vemos la magia de una flor, de cómo una flor se transforma en fruta, un montón de cosas. Entonces el mundo de la magia se nos perdió, hay que volverlo a recuperar. Y recuerden que uno de los poderes en la magia es los hechizos, ¿no es que dicen? O las palabras mágicas. Siempre usted va a ver un mago que mueve la varita y dice un hechizo. Puede ser cualquier bobada. De hecho, alguna vez le preguntaba yo a un chamán, ¿cómo? ¿Cómo se abrían las... Abracadabra. Siempre. Ahora de sésamo. Ajá. Y de eso hablaremos, como le digo, todos esos temas tienen que ver con el aspecto de las runas como magia. Sí, siempre va a ver usted que siempre hay una fórmula, dice el mago cualquier cosa, que a veces uno no lo entiende. Una vez que estaba yo con unos chamanes que vinieron, yo veía que el chamán era... hacía sus cosas, sí, en un lenguaje que yo no entendía, pero como yo soy tan metido, después de que pasó toda la ceremonia, yo le dije, bueno, ¿y qué traduce lo que decía? Él me decía, vea, eso es equivalente como de decir, yo voy y me baño, me estrego la ropa, son cosas que no dicen nada. Pero el poder no está en lo que dice, sino en la vibración energética. De eso hablaremos cuando veamos, pero entonces son los elementos. Porque es que hay gente que cuando yo haciendo runas, he hecho runas más de 20 años y he hecho en grupo, y a veces lo he hecho con grupos muy neófitos, pues ustedes querían, así no supieran nada de runas, querían, sí, pero normalmente mucha gente cuando llega uno y va a mantralizar, como decir, los están viendo como para, si les suena raro. De hecho, mi ex esposa cuando empezó, la primera vez que hicimos runas dijo, si dicen fo me muero la risa. Y cuando llegaron a fo, nos interrumpieron todos de la risa. Sí, entonces son cosas que, está la oración que es una cosa, y el mantra que es la otra. Y de todas maneras yo pienso que para lo que la gente, ustedes dicen que hablan, que uno ni sabe qué están diciendo, pero ahí va lo que la gente dice fe. Entonces, como hacen con fe, eso también les sobra. Es verdad, pero más que la fe es una fuerza, pero más que la fe, lo vamos a ver cuando veamos la magia de las runas, es que todos los textos sagrados dicen de que antes de que todo existiera, ¿qué existía? El verbo. De hecho ya, la ciencia no sabe qué había antes del Big Bang. El Big Bang es el acto de creación. Lo que pasa es que se quedaron con eso. Los científicos están tras del Big Bang, pero usted hablar del Big Bang no fue lo que sucedió hace 14.700 millones de años. No fue lo que sucedió allá. El fenómeno del Big Bang sucede en todo momento en la existencia.
Cuando una mujer queda fecundada, ahí se produjo un Big Bang para un mundo, unos mundos, que es esa criatura que viene. Cuando una fruta va a nacer, que es fecundada la flor, ahí se produce un Big Bang, ¿sí? Cuando una semilla muere para que nazca una planta, ahí se produce un acto de creación. El Big Bang es un acto de creación. Es el acto de creación que los científicos van pues tras el aspecto físico. Sí, no había nada. Hay un caos primordial, dice la ciencia. Sí, y de ese caos primordial, en el siguiente segundo o milisegundos, aparece la vida. La ciencia todavía no sabe qué había antes del Big Bang, no han podido llegar. Pero la ciencia cósmica, que es el planteamiento que entrega Argüelles en los 7 libros que entregó antes de desencarnar, la ciencia cósmica, ahí sí hablan que había antes del Big Bang, la ciencia cósmica, porque esto es una revelación entregada por extraterrestres a la Reina Roja, a la compañera de Argüelles. ¿Qué había antes del Big Bang? Dicen ellos, el Rag Bang. ¿Y qué es el Rag Bang? Lo que los hindúes llaman el sonido primordial. Entonces mire que no estamos hablando de cosas por decirlo. La ciencia va a llegar. Todos los textos sagrados dicen, antes de que existiera la vida existía el vacío. En ese vacío había una oscuridad profunda y apareció el sonido de Dios. Sí, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y todo lo que por él todo existe. ¿Qué están diciendo? Lo dice San Juan, lo dice el Bhagavad Gita, lo dice el Rig Veda, lo dicen el Popol Vuh, todos los textos sagrados están diciendo lo mismo. Y cuando usted va al vacío cuántico, ¿me entienden lo que es el vacío cuántico? O sea, está el átomo. El átomo están los electrones, de ahí ese es el ladrillo con que se construye todo. Sí. Y ahí queda un vacío, el vacío como en el sistema solar, ese vacío es el vacío cuántico en el átomo, y de ahí surge todo. Y ese es el principio primordial de que están hablando todos. Pero bueno, volvamos acá. Vinimos aquí por lo del mantra. Entonces mire que no es un cuento, no es simplemente que usted dice, ojalá usted viera, aquí estuvieron los lamas hace como 3 años, y usted los veía, oye cantar. Eso es una cosa ahí toda que uno no entiende, pero ese sonido de alguna forma genera vibración. Vibración empieza a crear cosas desde por dentro. Y mira que nosotros con la palabra, este es el poder del mago. O sea que ya usted, si quiere ser un mago, y si usted va mantralizando, si usted hace runas, si hace vocalizaciones, si hace cosas, usted debe ponerle cuidado a lo que dice por la boquita. Porque ya empieza a generar cosas más delicadas. Igual podemos construir, igual podemos destruir. Eso solo es un capítulo. Entonces ya vimos, además tiene conjuros. Los conjuros, no tengo todos los mantras. En nórdico se les conoce como Galdar. Y conjuros, que es una parte pues entre oración y mantra. Sí. Mira que como viene de mantra también, conjuros es Galdar. Eso ahí pues como por si se encuentran con el término leyendo algún libro y meditaciones. Entonces mire todos los elementos que lleva incluido las runas como arte meditativa. Por eso a mí me gustó y fue porque rapidito yo empecé a sentir la energía y a sentir sus efectos, siendo muy joven. Tendría yo por ahí 17 o 18 años estamos hablando por allá por la década de los 70 y punta, sí. Entonces cuando se hablaba de energía, cuando se hablaba de magia en ese entonces, y uno haciendo en esa edad ese tipo de cosas, yo me enamoré, hasta me envicié a las runas, fue por eso, porque rapidito yo sentía la electricidad por mi cuerpo, porque le tenía tanta fe que lo que hiciera eso se hacía. Entonces, pero mire todos los elementos que tiene. Usted coge la yoga, no estoy comparando por decir que sea mejor
porque cada una tiene un propósito. Pero estoy mostrando la diferencia porque las runas son tan especiales, sí, todo lo que tiene, sí. Guillermo, inconscientemente el movimiento hippie y estos movimientos manejaban algún tipo de runas o simbolismo. El movimiento hippie empezó por la década de los 70, sí. Pues por eso pregunté, porque como mencionó los 70. Sí, eso se debe a que en la era de Acuario comenzó, según la cuenta del maestro Samael, el 4 de febrero de 1962. Eso generó un movimiento revolucionario y surge el movimiento hippie. El movimiento hippie no es más que un movimiento que dice las cosas no son, tienen que cambiar, viene un nuevo mundo. Sí, entonces, pero no, coincidió que como yo soy modelo 59 segunda serie, sí, entonces yo tenía, por esa época estaba pues más o menos en esa etapa de la adolescencia y no era movido por eso, sino mi búsqueda espiritual. Algunos, la influencia de Urano y revolucionaria de Acuario los llevó a coger por el camino espiritual, las ciencias ocultas, el esoterismo, lo que pasó conmigo. Yo venía de tirar vicio, de alcohol, del cigarrillo, de trasnochos, de todo lo que había pues en ese entonces. Sí, pues lo que fue droga sí no alcancé porque por la influencia materna y paterna nunca pues me llamó. Pero otros cogieron por esos lados, buscando liberarse, otros por el lado del licor. Y vino también el lado femenino que apareció también lo que era la liberación femenina. Apareció ese movimiento, pero era llamando pues al cambio. Pero coincidió pues que era por esa época. Hacía alusión a ese tiempo porque ahora hablar de Reiki, de runas, hablar de magia, eso es, mire, películas, hay novelas, eso de todo. Pero en ese entonces, usted le veían un librito de esos y lo miraban como un satánico, diabólico, entonces usted tenía que mantener eso encaletado y escondido. Entonces, si notan lo que les digo, o sea, lo importante de las runas, todo lo que tiene. Y que es bueno incorporarlo cuando ustedes ya, porque la runa no es solo para el oráculo, la runa le sirve como oráculo al que la está haciendo como un camino. Más adelante les enseñaré unas meditaciones a través de las runas, y hay una meditación que me gusta mucho, sí, en torno a eso. Si ustedes ven el Hobby 2, en el Hobby 2 hablan de runas solares y runas lunares, sí, y los mapas, a encontrar los tesoros, casi siempre está escrito en un lenguaje rúnico. Entonces mire, y solo se veía el que lo sabe ver, el que sabe leer, la gente ve el símbolo y sí. Ahora, en el mismo Hobby, ¿qué marcó a todos los guerreros que iban a hacer la gran aventura? Una runa que hizo Gandalf en la puerta. Veían la runa y, es aquí. Entonces mire que eso tiene casi siempre su lenguaje mágico ahí. Para completar la pregunta que el compañero estaba haciendo, ¿cuál es el signo o el símbolo de los hippies? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Sí. Entonces, busque por ahí una runa que le parezca. Este es el símbolo de ellos. Mire que la runa siempre está metida. ¿Será aquella? Eso más adelante menos. Sí. Solo que la encerraron en un círculo que es el espíritu. Más diciente todavía. Más diciente. ¿De dónde lo sacaron? Puede que la mayoría lo usaran y ni supieran. Y lo llaman de la paz. De pronto ahorita hacemos esa runa. Sí. La runa Gir. Guillermo, pero la runa en realidad es así como la dibujaste acá. No, el símbolo hippie era ¿cierto? Sí, y la runa en Era realidad es fácil. así. Pero igual también hay una forma de hacerla, así y hay una forma de hacerla así. Lo que pasa es que hacerla así es para nosotros los jóvenes y atletas. Sí. Porque esa runa así, es que no veo aquí dónde hacerlo. Hagámoslo, largo aquí. La forma de hacerla así es aquí, así. Caray. Entonces esa no es muy aconsejable para mucha gente. Sí. Y la otra, la que está arriba en la cartulinita, sería así. Ahorita la hacemos, es así.
Entonces, yo no me acordaba Es que de ese las runas aspecto muy tienen importante. reverso. Tienen eso, Sí. tiene su aspecto solar, su aspecto Me lunar. parece coincidencia y no. No. Ah, no, y surgen pues más o menos ahí. El símbolo. Y ellos usaban eso y la verdad es que, y de hecho hay muchas runas que la gente usa, no todas son nórdicas, una que usan mucho es esta, y eso se encontraba en los templos. Y la gente desde su búsqueda espiritual y su rebeldía pues busca como signos así, los tatuajes, y todo eso viene de adentro, los tatuajes, los piercings, Esa que usted acabó de dibujar no es la que se utilizó cuando... la esvástica. Pero realmente estaba en la puerta de entrada de todos los templos antiguos. Hablaremos pues de eso porque vamos a ver cada una de las runas si aguantan pues de que sean capaces de soportar hacer todo este curso Yo hago completo. una pregunta, era ahora dijiste que me he inquietado, que solamente este mito, este que hay acá y el maestro Samael, te has dado cuenta que fueron los que integraron la runa con el cuerpo. Entonces este movimiento hippie, por ejemplo, cuando tenía ese símbolo, o sea, ellos adoptaron este símbolo, pero en realidad ellos no sabían, no Yo tenían no ese conocimiento de la runa con el cuerpo. Yo no conozco la historia de ese signo para los hippies, no lo conozco, ¿por qué lo adoptaron? El que lo adoptó y el que empezó, algo debió haber sabido. ¿Vos sabes algo de eso? No, sino que cuando hay revoluciones tan grandes, casi siempre están por un símbolo. La persona, como dice Guillermo, la persona que lo hace, sí, como Hitler. Hitler sí sabía, ya el resto ya no lo sabían. Entonces eso genera como manipulación, pues, y eso pues como más adelante se van a ver. Pero los que empezaron con eso sí sabían. Claro. Sí sabían. Entonces yo aprovecho para otra pregunta, entonces al maestro Samael, pues ellos, y supongamos a este autor, ¿quiénes les entregarían como para ellos decir, vamos a hacer la... A ver, este autor no lo creo que es una mujer, o es un hombre, no sé. No, de él no conozco, la verdad. He cogido y me han llegado libros de runas, las que sean, pero el que he adoptado y que me parece más completo es este. Pero el maestro Samael sí, porque es que el maestro primero era un esoterista, se había ido por las líneas de las ciencias ocultas, que es todo lo prohibido y oculto, que se manejó en la masonería, en los rosacruces, en los templarios, en los cátaros, por ahí. Y por lo otro, porque el maestro, muchas de las cosas que escribió, él dice que fue a los mundos internos y allá mismo las recibió. Cuando veamos, muchos de estos conocimientos se pierden. El Reiki se perdió, ¿cierto? Y llegó alguien en un momento y conectó y lo coge de nuevo. Cuando veamos la cosmogonía nórdica, o sea, el orden del mundo, cómo aparecen las runas, nos vamos a dar cuenta, va a haber un mito de cómo Odín, el dios de los nórdicos, que es como decir el padre para nosotros, sí, cómo él las consigue, ¿ya? Eso está ahí. Entonces el maestro contactó de alguna manera con eso y le entregó. Pero él lo entrega de una forma muy espiritual y muy sintética. Nos tocó investigar el otro aspecto, porque el maestro era muy sintético, el maestro cogía y en una frasecita escribía un libro. Entonces ya te tocaba a vos más entrar a penetrar en eso. Complementando la respuesta, es que hay varios sistemas de runa. Uno de los sistemas es el Futa. El maestro en su mensaje del 69, siempre, él cogió algo del Futar, porque el Futar es el sistema que más abarca las runas. Hay otros sistemas que no son tan completos como el Futar. Y después el Futar significa algo. O sea, este es de los más profundos. Es el más profundo. De los sistemas que hay, es el más profundo. Los que se conservaron más, porque a través de los tiempos se va deteriorando, y por una parte por la ignorancia, y por otra porque el enemigo secreto le interesa enredarlo. Volviendo al movimiento hippie, todo este cuento, he notado que, por ejemplo, la gente revolucionaria de la época ha sido los metaleros, los punqueros, toda esta gente rockeros, gente que estaba como en contra del sistema, ¿cierto? Y muchos autores y cantantes cogieron este tema y muchos temas
De hecho, aquí vino los que vinieron a trabajar las runas y con los que le entregué las runas, que un muchacho Nelson y todas cosas. Ellos eran metaleros, rockeros y todas cosas. Y se enteraron de eso fue a través de las canciones de estos personajes. O sea, detrás había todo un legado que a la gente común se la han quitado. ¿Sí? Nelson, estuve muchos años con Nelson en las runas. Entonces, importante eso. Y Nelson vino aquí a ponernos todas las trabas del mundo, pues, a jodernos la vida, a acorcharnos. Él mismo nos lo decía, muchacho que andaba todo atravesado, pues, en ese entonces, y hasta que se volvió un experto en runas, de tanto, pues. Pero lo llamó esa parte de rebelde que encontró en el rock, en el metal, en todas esas cosas, porque eso está ahí metido. Muy bien. Las runas como arte meditativa es una poderosa herramienta de poder y sabiduría. ¿Se acuerdan que les he dicho que habían 3 herramientas para uno conectar con lo divino? Aquí se los dije. La oración, la meditación y el ayuno. De poder y sabiduría. La runa como arte meditativa es que... Las runas como arte meditativa es una poderosa herramienta de poder y sabiduría. Y el poder y la sabiduría son 2 de las 3 poderosas columnas torales del templo. El poder y la sabiduría. El templo, y eso es metafórico, el templo de Dios, que es tu cuerpo, que es un conocimiento, tiene 3 columnas torales. Torales es que son las que sostienen el templo. Uno es el poder, otra es la sabiduría y la tercera es el amor. Pues aprovecho y se la suelto de una vez. Son 2 de las 3 columnas torales del templo. 2 de las 3. ¿Cuál? Estos elementos que trae la runa. Miren lo completa que es. Las runas, además de ser símbolos con significados físicos, psicológicos, filosóficos, religiosos, cosmológicos y mágicos. Mire todos los que trae la runa. Las runas, además de ser símbolos con significados físicos, psicológicos, filosóficos, religiosos, cosmológicos y mágicos, describen flujos y estados energéticos relacionados con la persona, el planeta y el universo. Escriben flujos. Describen flujos de energías y estados energéticos relacionados con las personas, con el planeta y con el universo. Todo lo que la runa es, pues. Y una simple rayita torcida, lo que puede. Por ejemplo, Caracol adoptó una runa. Solo que la pinta, la pone bonita. Miren cuál es. Miren el símbolo de Caracol. Sí, la hicimos la semana pasada, la runa. Sí. Y muchas veces los políticos. Yo he mirado lo de Caracol desde que lo dijiste, no. Sí, Está Caracol, está Carrefour, ¿Y está cuál es la de Mazda. Caracol? Ahí. La de Caracol es esta, mírenle que eso. Mírela, Sí, ahí la está. semana pasada, aquella, vean. Solo que ellos, No, esa que es así y Sí, así. como 2 cositas así. Mírela, lo que pasa es que ellos la pintan, le ponen cositas, pero en la runa. Que así no la hacen. Pues. No, pues eso Yo no. sí pensaba, tiene que ser. No, mire la que la hacen más oval, ahí se Sí, puede. sí. Es más, mire la bobada que es el símbolo de UNE. Hizo un concurso. ¿Y sabe cuánto pagó por ese símbolo de uno que es solo, de EPM? 3 eléctricas ahí, todas garobas. 1.500 millones de pesos pagó por ese logo. En Prascul. No, en PM. Mm. Esa en PM. 1.500 millones. Entonces, mire, ellos hacen un concurso y la gente dice, no, eso es una bobada. Eso tiene todos los estudios psicológicos que usted quiera. Y mire, lo mismo ellos usan eso. Lógico que no la hace así pues en esa forma, sino que ya le hacen curvita, la hacen más ovalada, entran a jugar con el círculo tiene su cuento. Por algo a los hombres los mueve el círculo y a las mujeres los mueve el círculo. Entonces de ahí que sean empiezan como tan fuertes, tan Todo eso influye.
Todo eso influye. No van a pagar 1.500 millones de pesos para escribir 3 letras torcidas, ¿sí? Y además es como la misión de qué quiere la empresa. Entonces, como acuerden que cada runa significa algo, entonces es por eso. Muy bien. Cada runa posee una naturaleza triple que es también la triple esencia del secreto que dormita en su interior. Explico. Cada runa posee una naturaleza triple que es también la triple esencia del secreto que dormita en su interior. Y no curioso, dentro de nuestro interior también nos movemos con una triple esencia: cuerpo, alma y espíritu. Y si cogemos el alma, pensamiento, sentimiento y voluntad, juega con la ley del 3, ¿sí? ¿Cuáles son esa triple esencia? Una es la forma. Guillermo, entonces la runa también tiene su parte oscura. Todo tiene su naturaleza oscura. De hecho, los satánicos trabajan con eso. Una es la forma. Ya sea la forma de cómo usted lo hace, ¿cierto? Sí. Sí, cualquier forma. Mire que muchos rituales, ¿quiénes estuvieron aquí en el ritual del Viernes Santo? ¿Qué runa hace el sacerdote de esas? Hubo un momento que el sacerdote hace una runa, ¿y es? No, esta sí. La misma que era el símbolo de paz de los hippies, sí, la runa allí, y cada rato el sacerdote, por ejemplo, cuando hace la elevación, ¿qué está haciendo? Sí, entonces mire que es que eso no es gratuito, sí, y hay veces que la hace así, que es otra todavía, entonces mire que es que eso se mueve ahí, y se mueve más y la gente no entiende eso, ¿cierto? Y detrás de eso hay pues todo. Primero es la forma, que entrega el valor ideográfico y fonético. Quiere decir que hay también una letra I. Eso lo vamos a estudiar cuando cojamos runa por runa. La idea raíz. La idea raíz, que es el contenido simbólico. Y se encuentra en la forma, el nombre y la palabra clave. La idea raíz es el contenido simbólico y se encuentra en la forma, el nombre y la palabra. Y el sonido y el número. Cada runa tiene un valor fonético, que es una letra, tiene un valor numérico y tiene un sonido. Son la triple esencia de las runas. Numérico, sonido y qué más. Numérico. Por eso es que ya después entonces usted puede coger su nombre o cualquier nombre y hacerle su runa al número de la casa. Cuando hablemos numerología, entonces usted ya puede empezar a asociar todo eso y va sacando pues como las características personales y particulares. Bien, pues sigan. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. No, para Ah, nada. no, Para nada. no, bienvenidos. La principal función de las runas, al igual que el tarot y el I Ching, era la de ser un libro de sabiduría. O sea, realmente el I Ching para los orientales, los chinos, y las runas para y el tarot para los egipcios, eran más un libro de sabiduría y terminó convirtiéndose meramente en oráculo. Esa necesidad del humano por saber el futuro. Tranquila, ya no me siento. Sí, esa necesidad de percibir el futuro. Y cuando hablemos de las runas como oráculo, entonces vamos a hablar pues todos los aspectos en torno a eso para entenderlo.
En el caso de las runas, era una fuente de poder. Fuera de ser un libro de sabiduría, era una fuente de poder. Pero lamentablemente terminaron en muchos casos como simples oráculos, métodos para adivinar. Y nos daremos cuenta que el futuro no se puede adivinar. Por una razón, porque el futuro no existe. Y eso ya está demostrado por la física cuántica. El futuro no existe. El futuro existe solo cuando usted lo observa. Entonces, lo que enseñan los oráculos es, en vez de adivinar el futuro, cree el futuro. Entonces, por la gente se enreda con los oráculos. Sí. Porque va a que le consulten el oráculo. Entonces le dicen, no, sí, usted va a tener un problema con su marido. Sí. Y, ¡ay, tan bueno ese man! ¡Me adivinó! Sí, se lo creó. Sí. Ahí hay un cuento pues que Carlos Gustavo Jung maneja muy interesante a nivel psicológico, que hablaremos de eso pues cuando hablemos de las runas como oráculo. Los misterios rúnicos están incrustados en lo más profundo del ser humano. No es una cosa que se inventó, que se sacó, eso está muy metido adentro, en los recovecos más profundos del alma. Esta escritura sagrada, energética y esta escritura sagrada energéticamente estructura el mundo y sus acontecimientos. Ojo a eso. Las runas son un lenguaje sagrado. ¿Qué quiere decir sagrado? Normalmente cuando nos referimos a algo sagrado, ¿es a qué? A algo que está asociado con el espíritu, con Dios. Sí. Y estructura el mundo y sus acontecimientos. Son las herramientas que tiene el humano para crear la realidad. Y ahí entra, pues, cuando ya le metemos esto que era antiguo, a lo que plantea, por ejemplo, personajes como los pioneros de la física cuántica, o lo que plantea Carlos Gustavo Jung, entonces ya vamos viendo cómo la magia es una realidad. Usted puede crear la realidad que quiera, puede. No es así que chasquea los dedos y aparece ahí un fajo de billetes de dólares, sí. Pero sí es algo que usted puede crear desde usted. Y cuando veamos el arquetipo del mago, que vamos a ver que él tiene una vara y que los magos más tesos arriba tiene una piedra que cuando la activa vibra, sí, eso tiene que ver con el cerebro y con el poder activo del cerebro y todo ese cuento, y cómo la vara es la columna y todo ese cuento. O sea, son cosas que tenemos inactivas, sin usarnos, morimos sin estrenarnos, pero que el día que el humano lo haga, es un Dios, ya no en potencia, es un Dios. Las runas también son un arte meditativa. Fuera de todo lo que hemos visto, es una herramienta que sirve para vivir en la presencia. Arte, porque ¿qué es arte? Un procedimiento creativo para crear algo, para hacer algo. Eso es arte. Ahora llaman arte a cualquier cosa. Eso llega una persona, ya le digo, sí. Ahora llega alguien y coge una canción famosa, bien hecha, la deforma, dice que le hizo arreglos y lo llama artista. ¿No han visto eso? Cogen una canción bonita, famosa, sí, exitosa, la deforman, le dicen arreglos. Sí, ya le dicen artista. ¿Qué me preguntabas? ¿Qué era? Las runas también son una arte meditativa, o sea, una herramienta que sirve para vivir en presencia, en el instante presente. Arte es procedimiento creativo para hacer algo. Entonces ahora ya está muy deformado el cuento del arte. Y meditación es un camino de armonización que traduce literalmente vivir la acción consciente del instante presente. Vamos a dejar ahí para que entremos en la parte práctica.